Dios ha decidido enviar a su mejor guerrero a la tierra y no se ha equivocado de decisión. No cae en una cuna blanca, en una casa enorme, con médicos, con futuro asegurado. Cae en un barrio pobre, con piso de tierra seguramente, con goteras en el techo y con un refrigerador casi siempre vacío. No cae en Europa, cae en Villa Fiorito, en Argentina. No le da un trono, le da una pelota y le dice sin palabras: si quieres cambiar el destino, vas a tener que hacerlo gambeteando todo. La pobreza, la injusticia, la tentación, la fama y sobre todo a vos mismo. Aquel guerrero se llamaba Diego Armando Maradona y su vida no fue una historia de éxito, fue una guerra entre el hombre y el mito, entre el hijo y el dios, entre el barrio y el mundo. Esta no es solo una biografía de un futbolista, es la autopsia emocional de un país, de una generación, de todos los que alguna vez sintieron que el talento y la destrucción podían vivir en el mismo cuerpo. Si estás viendo esto, quédate hasta el final, porque después de escuchar esta historia no vas a poder decir Maradona sin preguntarte algo sobre vos mismo. 30 de octubre de 1960, en una casita humilde, en un barrio que nadie quiere en los mapas, nace el quinto hijo de una familia pobre, Diego. Su viejo, don Diego, se rompe el lomo laburando. Su madre, doña Tota, es ese tipo de madre que hace milagros todos los días. Si no hay comida, inventa. Si no hay plata, aguanta. Si no hay esperanza, la compra firma. Villa Fiorito no es lugar para destinados a la gloria, es un lugar para los sobrevivientes. La lluvia entra por las chapas. Las calles eran de barro. Los chicos juegan descalzos porque no hay para zapatillas. A Diego no le podían regalar un balón profesional. Le tiran una pelota de trapos, medias viejas, de bolsas hechas nudo. Y ahí, en ese objeto roto, comienza su vida. Mientras el mundo hablaba de guerras, de potencias, de presidentes, en las calles perdidas del sur del Gran Buenos Aires, un niño aprendió a hacer magia con los pies. Y sin saberlo, el mundo ya estaba cambiando, pero nadie lo estaba mirando. Aquel chico no devolvía la pelota. Desde muy pequeño Diego hace algo distinto. No juega con la pelota, juega para la pelota. La domina, la acaricia, la esconde, la protege como si fuera un tesoro. Los vecinos lo miran y dicen: ese pibe está loco o está tocado por algo más. A los 8 años llega a los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors. Es un niño, pero juega como si lo hubiera visto todo. Empiezan las leyendas. Ganaron docenas y docenas de partidos seguidos, que a los rivales les daba mucha bronca, pero también ganas de aplaudir. Que si Diego agarraba la pelota, sabía que algo rarísimo podía pasar. Todavía no era considerado como un privilegiado del fútbol, pero ya era un rumor que venía del cielo. Desde afuera es fácil romantizar, qué lindo, el pibe humilde que llega a la cima, pero para Diego la pobreza no era un cuento motivacional. Era una herida. Era ver a su mamá hacer como que no tenía hambre para que alcanzara la comida para los hijos. Era escuchar a su papá llegar cansado y aún así preguntarle: ¿jugaste bien hoy, Dieguito? Era de entender, desde muy chico, que si él no hacía algo grande, la vida iba a ser siempre así. Escasa, apretada, injusta. Ese dolor se transformó en gasolina. Ahí empieza a forjarse algo psicológico y muy fuerte. Diego no jugaba solo para él. Jugaba para sacarlos a todos, para salvar a su familia, a su barrio, a toda esa gente invisible. Se entiende también por qué después no pudo administrar sus límites. ¿Cómo le pones freno a alguien que creció sintiendo que si se cae, todo se cae? Todo lo que ama se cae. Y así llegamos al 20 de octubre de 1976. En Argentinos Juniors, Diego entra a la cancha con 15 años. Faltan 10 días para su cumpleaños 16. Tiene un cuerpo de adolescente, pero los ojos de alguien que ya vio demasiado. La primera vez que toca la pelota en primera. No se esconde, ni la rebota rápido por miedo. La pisa, la domina, la muestra. El mensaje es clarísimo. Acá estoy. No vine a pedir permiso, vine a quedarme. En pocos años se convierte en el jugador más desequilibrante de Argentina. Anota golazos, mete caños, gambetea arqueros, humilla defensas. La gente empieza a ir a la cancha para verlo a él, no al equipo. Y lo más impresionante, atrás de ese talento sigue habiendo un chico que vuelve a una casa humilde, que todavía no está preparado para la fama que se le viene encima. Argentina organiza el Mundial en 1978. El país vive entre euforia futbolera y oscuridad política. Maradona ya es un fenómeno. Muchos lo quieren ver con la camiseta de la selección en esa copa, pero el técnico decide dejarlo fuera. Es muy joven, dicen. Argentina sale campeona, el país explota, pero en algún rincón, un muchacho de 17 años mira el festejo por televisión con una mezcla brutal
de alegría y de dolor. Ese no lo marca. Es la primera vez que el mundo le dice: todavía no es tu momento. Y Diego, en lugar de rendirse, lo convierte en rabia positiva. Ok, no me quieren ahora, ya no van a ver cuando no puedan ignorarme. Ahí se fortalece su ego, su obsesión para demostrar, su necesidad casi enferma de no sentirse nunca más dejado afuera. En 1981 se cumple un sueño del niño. Ficha por Boca Juniors, el club de su corazón. La Bombonera lo recibe como un mesías. Las tribunas lo adoptan, lo absorben. En Boca Diego no solo juega, siente que está donde siempre quiso estar. Su fútbol se vuelve aún más pasional. Más calles, más barro y gloria. Gana el Metropolitano 81, pero más que un título se gana algo más profundo. El alma de un pueblo. Ese consolida la relación Maradona-pueblo. Él no es un ídolo distante, perfecto. Es un ídolo de barrio, que tutea, que se ensucia, que llora, que se ríe, que sufre. Y el pueblo ve en él algo que se repetirá siempre. Si Diego puede contra todos, quizá nosotros los de abajo también. En 1982 llega al Barcelona con cartel de superestrella. Europa lo recibe con expectativa y con lupa. Su paso por Barcelona es el choque de dos mundos, el genio indomable contra la estructura que quiere orden, disciplina y protocolo. Maradona alterna momentos de magia pura, con episodios que explican su tragedia, hepatitis, patadas criminales como la de Goicoechea, que le rompe el tobillo, un entorno que le seduce con fiestas, noches, tentaciones sin freno, provocaciones dentro y fuera de la cancha. La escena que queda grabada es la batalla campal tras la final de la Copa del Rey del 84 frente al Athletic. Maradona desbordando, respondiendo a insultos y golpes con patadas voladoras. Ahí algunos ven al violento, pero si miras más profundo, ves al chico de Fiorito, que no soporta la humillación, que siente que cada patada es también un desprecio a él, a su origen, a su gente. Barcelona quería moldearlo. Diego quería que lo aceptaran tal y como era. Intenso, visceral, peligroso. No encajó y no iba a encajar. En 1984 Maradona llega a Nápoles. Para muchos es un paso atrás. Deja a un gigante europeo para ir a un club del sur, pobre, ridiculizado por el norte rico de Italia. Pero ahí está la magia. Diego no va a Nápoles por dinero o estatus, va casi sin saberlo, a encontrarse con un espejo. Nápoles es Fiorito, pero hecho ciudad, pobre, marginada, insultada, siempre mirada por encima del hombro. En ese escenario Maradona hace algo que pocos en la historia del deporte pueden decir. No solo ganó títulos, cambió la dignidad de un pueblo, ganó el primer scudetto de la historia del club, levanta copas europeas, derrota a los gigantes del norte. Nápoles se paraliza, se pinta de celeste, se arrodilla ante su 10, le hacen murales, estampitas, altares, los altares que otros lados tendrían santos. Ahí tienen fotos de Maradona. Cada gol suyo era un grito político. Los del sur también existimos, también valemos. En Nápoles, Diego dejó de ser un jugador, se convirtió en un fenómeno social, pero donde hay adoración absoluta, siempre hay un peligro gigantesco. En Nápoles Diego tiene de todo, fama, dinero, poder, la ciudad arrodillada a sus pies. Y se abre una puerta que ya había coqueteado con él, la droga. El polvo blanco no aparece como un monstruo con cuernos. Llega como un escape, como anestesia de la presión, como compañía de la noche. Pero la harina blanca no es amiga de nadie. Se vuelve una jaula. Empiezan los retrasos, las desapariciones, los problemas físicos, los cambios de ánimo. El mismo talento que lo hizo indestructible dentro de la cancha lo empieza a empujar hacia el precipicio fuera de ella. En 1991 da positivo a un control antidoping y es suspendido. Las fotos que antes lo mostraban como héroe ahora lo muestran esposado. El mundo que lo aplaudía empieza a juzgarlo. Y acá hay una pregunta dura. ¿Lo destruyó la droga? ¿O lo destruyó un sistema que lo puso en un pedestal inhumano y después lo tiró cuando ya no le fue útil? La respuesta quizá está en el medio. Pero hablar de Maradona de verdad es también mirar lo que duele, lo que incomoda. Si Diego fue un dios para millones, también fue un hombre que hirió, que falló, que cruzó límites. Un hombre cuyas sombras afectaron a otros. Su relación con las mujeres estuvo marcada por excesos, violencia emocional, impulsos descontrolados y vínculos tóxicos. Varias parejas y mujeres que lo rodearon lo señalaron por comportamientos abusivos, manipuladores o agresivos. En distintos momentos de su vida aparecieron acusaciones mediáticas y denuncias legales, algunas por violencia, otras por abuso,
otras por comportamientos inapropiados. Ninguno llegó a sentencia judicial firme, ninguna determinó culpabilidad legal. Pero eso no borra el peso moral de las historias, ni el eco de las voces que dijeron sentirse dañadas por él. Esto no es para condenarlo como criminal sin pruebas, es para entender que su vida, tan llena de gloria, también estuvo llena de heridas causadas por él mismo. El Maradona genio, el que hizo gritar a millones con goles imposibles, convivía con un Maradona que no sabía amar sin destruir, que no sabía hacer pareja sin herir, que no entendía límites porque desde muy joven el mundo dejó de ponérselos. La pregunta que aparece es dura. ¿Hasta qué punto la cultura del ídolo perdona lo que nunca debería perdonar? ¿Hasta qué punto justificamos lo injustificable solo porque viene envuelto en talento? Mirar esta parte de su vida no es traicionarlo, es humanizarlo, es entender que Maradona no fue una víctima pura del sistema, ni un demonio absoluto. Fue un hombre gigante, con fallas gigantes, un símbolo de que el poder, la fama y la devoción ciega pueden deformar incluso a los más brillantes. Porque si vamos a hablar del Maradona real, del hombre y no del santo inventado, tenemos que también aceptar esto. La misma intensidad que lo hizo genial pudo convertirlo en peligroso. Y si su talento tocaba el cielo, sus sombras tocaban el infierno. Y antes de seguir con la parte más épica de esta historia, déjame decirte algo muy rápido. Este canal nació como Maradona, desde abajo, sin recursos, con puro corazón y con una sola misión: contar historias que te hagan sentir algo. Estamos en camino a los 10,000 suscriptores y cuando lleguemos a esa meta, que lo haremos, voy a estar haciendo sorteos especiales de equipo de fútbol para agradecerte ser parte de este camino. Si este relato te está tocando, si te gusta este estilo de narración, si quieres apoyar este proyecto, suscríbete ahora mismo. Sígueme en las diferentes redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, X. Y bueno, ahora sí, seguimos con la historia, porque lo que se viene es leyenda. No se puede hablar de Maradona sin hablar de Argentina. La selección fue el escenario donde Diego se volvió un mito definitivo. En 1986, en cuartos de final, Argentina versus Inglaterra, un país que venía de perder una guerra, una sociedad golpeada, confundida, empobrecida. Maradona entra a la cancha llevando algo más que una cinta de capitán. Lleva una mochila invisible. En ese partido hace 2 goles que son casi una declaración filosófica. Uno con la trampa, la picardía, la mano del que se anima a desafiar al poderoso. Otro, el gol del siglo. La belleza más pura que puede generar con la pelota y 2 piernas. En 5 minutos, Diego resume su propia dualidad: pecado y milagro, engaño y arte, demonio y Dios. Al final de ese mundial, Argentina sale campeona. Pero lo que se queda grabado no es solo la copa, es la sensación de que un tipo de 1,65 agarró la historia con las manos y la dobló a su favor. La gente no gritaba Argentina campeona, gritaban Diego, Diego, Diego. En 1990, 4 años después, en Italia, Maradona llega lesionado, castigado por los años, por la vida. Argentina ya no es una gran máquina, es un equipo que sobrevive y él aún así los lleva a la final. En semifinales se enfrentan a Italia, en Nápoles. La ciudad se parte en 2, su selección o su dios adoptivo. Diego habla para Nápoles y le recuerda algo incómodo: que el resto de Italia los trató siempre como ciudadanos de segunda. Muchos napolitanos deciden hinchar por Argentina. En esa semifinal, Argentina elimina a Italia y esa noche Italia entera odia un poco más a Maradona. En la final, Alemania gana y Diego llora, pero no son lágrimas solo por un partido perdido. Son lágrimas por la presión, por el dolor físico, por la sensación de que el cuerpo ya no alcanza para sostener la leyenda. Y así llegamos a 1994, ya con el cuerpo castigado y el alma cansada, vuelve a un mundial. Convierte un gol ante Grecia. Se le ve flaco, aparentemente en forma, gritando desencajado frente a la cámara. Pero poco después da positivo en un control antidoping y queda fuera del mundial. Para millones esa imagen es durísima. No solo lo sacan del torneo, lo sacan del escenario donde era él. Sin la selección, sin el fútbol, sin el 10 en la espalda. ¿Quién era Diego? Y ahí se nota una verdad dolorosa. Había construido tanto su identidad alrededor del balón que cuando se lo quitan, se queda sin ancla. Mientras su carrera como futbolista se va apagando, su voz no. Maradona se convierte en figura política.
No es político de traje armado, sino de símbolo. Se tatúa al Che, se hace amigo de Fidel Castro, apoya a Chávez, critica a Estados Unidos, al FMI, a los poderosos, habla sin filtro, sin miedo, sin cálculo. Algunos lo aman, otros lo odian más. Pero hay algo muy claro. Maradona siempre eligió, o al menos intentó ponerse del lado de los de abajo, de los que sentían que eran como él, olvidados, explotados, descartables. ¿Se equivocó muchas veces? Sí. ¿Fue incoherente en otras tantas? También. Pero a diferencia de muchos, no actuaba para caer bien, actuaba para ser fiel a esa voz interna del pibe de Fiorito, que nunca se cayó. Los años posteriores son las consecuencias físicas de todo lo vivido. Consumo prolongado de la harina blanca, problemas cardíacos, internaciones, súbitos descensos de peso, cirugías, recaídas. El cuerpo de Diego era un archivo de golpes, excesos y resurrecciones. Cada vez parecía no dar más. Volvía a aparecer en un programa de TV, en un banco suplente o en un palco de estadio. Pero cada regreso venía con un precio más alto. Su caminar se hacía más lento, sus palabras más pastosas, su mirada más cargada de cansancio. Maradona había sobrevivido a cosas que habrían matado a muchos. Pero todo tiene límite, incluso los dioses de barro. En medio de ese caos aún tuvo capítulos nuevos. Dirigió a la selección argentina en 2010, no como un técnico táctico, sino como un padre apasionado, que abrazaba a sus jugadores, que defendía a Messi como un hijo más. Más tarde dirigió en Emiratos, en México, en Gimnasia y Esgrima La Plata. Donde iba no importaba tanto el sistema táctico, importaba su presencia. También se hizo más visible su faceta familiar. Hijos reconocidos tarde, conflictos, peleas, reconciliaciones, abrazos, un padre roto, pero presente a su manera. Era un hombre que había hecho pedazos su vida muchas veces, y aún así intentaba seguir estando para la gente que lo amaba. Y llegamos al 25 de noviembre de 2020, la noticia que recorre el mundo. El fallecimiento de Diego Armando Maradona. Por un instante el planeta se queda en silencio, y después explota. Murales, pancartas, altares, camisetas, lágrimas. En Buenos Aires, largas filas para despedirlo. En Nápoles, llantos en las calles. En todas partes una sensación rara. Sabíamos que ese día iba a llegar, pero nadie estaba listo. Su muerte no fue limpia ni tranquila. Hubo polémica sobre los médicos, sobre cómo se atendió, sobre quién decidió qué. Juicios, acusaciones, informes médicos. Incluso muerto, Diego seguía generando discusión. Y tal vez es lógico. Su vida nunca fue una línea recta. ¿Por qué lo sería al final? Después de su fallecimiento, todo lo que ya existía se intensificó. La iglesia maradoniana, los altares con velas, estampitas, camisetas, las canciones. Algunos ven exageraciones, otros ven blasfemia, pero si lo miras con atención, es una señal de algo más profundo. Para millones de personas, el lugar más sagrado no es un templo de mármol, es una cancha de fútbol. Y Maradona fue su Dios más humano. No perfecto, sino precisamente cargado de defectos. Y a continuación te dejo un análisis final. ¿Quién fue en realidad Maradona? Si intentamos resumirlo en una frase lo perderemos. Maradona fue el niño que aprendió que la pobreza no era un cuento, era una condena. El adolescente que entendió que su talento era la única llave de escape. El joven que cargó en la espalda la ilusión de un país entero. El dios de una ciudad pobre que encontró en él su revancha frente al mundo. El adicto que se destruyó mientras intentaba sostener una imagen imposible. El hombre que abrazó causas políticas acordes a su corazón de barrio. El padre que falló y que aún así muchos hijos eligieron perdonar. El enfermo que no quiso ser solo paciente, sino protagonista hasta el final. Fue luz y fue sombra. Fue cura y fue herida. Fue orgullo y fue vergüenza. Fue el espejo más brutal de lo que somos capaces los seres humanos cuando nos dan más poder del que podemos manejar y más amor del que podemos recibir. Diego Armando Maradona ya no está, pero cada vez que alguien agarra una pelota en una villa, en un barrio pobre, en una cancha de tierra, algo de él sigue vivo. Y ahora, después de escuchar todo este análisis, esta biografía, la pregunta no es si fue mejor que Pelé, que Cristiano o que Messi, que nadie. La pregunta es otra. Una pregunta mucho más incómoda. Cuando escuchas la palabra Maradona, ¿qué ves primero? ¿Ves al drogadicto, al genio, al mentiroso, al héroe, al villano, al pibe que nunca dejó de ser el nene de Fiorito, con la pelota pegada al pie? ¿O ves un reflejo exagerado de todo lo que somos capaces de ser cuando la vida nos pone en medio de la gloria y del abismo? Déjamelo saber en los comentarios, porque al final, cuando hablamos de Maradona, no estamos hablando solo de él.
Estamos hablando de nosotros.